El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Cámara Nacional de Comercio Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Con nosotros una vez más en estos miércoles, todos los miércoles, para platicar en este Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable que la Canaco, la Cámara de Comercio Tijuana y el SIGA, el Centro de Innovación y Gestión Ambiental, ofrecemos para pensar, para reflexionar, para compartir experiencias de nuestros invitados, de nuestros expertos invitados, que nos ayudan a entender mejor cuál es este camino azaroso, difícil, a veces frustrante, otras veces muy optimista, hacia una sustentabilidad, hacia el desarrollo sustentable. Hoy que la Cámara de Comercio de Tijuana cumple 97 años, estamos camino al centenario. Hoy que acá en Tijuana decimos que la historia del comercio de Tijuana es la historia de Tijuana, desde luego que nos sentimos que contribuimos muchos negocios que cumplen igual años o más que la Canaco, que la Cámara de Comercio de Tijuana, estos negocios que han durado, que son muy duraderos, y eso significa sustentabilidad. Manejos, comercios, negocios, empresas de muchos giros de los que han sucedido. Algunos ya desaparecieron y otros se mantienen en esta frontera intensa, una frontera de comercio, de servicios, de familia, de economía integrada, de una sola mancha urbana en esta mega metrópolis binacional. Una sola mancha urbana desde Los Ángeles, San Diego, Tijuana, que tal vez podemos vivir aquí un poco más de 25 millones de personas. Un reto para la sustentabilidad, un reto para los recursos naturales que compartimos en un ecosistema obligadamente. Acá, más allá de jurisdicciones y competencias de los gobiernos, las cuencas hidrológicas, las cuencas aéreas, se comparten necesariamente, obligadamente, entre estos dos países, y esta es una sola comunidad. Hoy acá vamos a platicar de una cosa que aquí, como otras, lo local es internacional. Vamos a platicar de residuos, del manejo de residuos. Y para hablar con propiedad del manejo de residuos, en esta ocasión tenemos invitado a Sergio Gasca Álvarez. Sergio es biólogo con maestría en Ciencias e Ingeniería Ambiental, es egresado del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Colmex, LEED, tiene más de 30 años de experiencia adquirida en el diseño y elaboración de políticas ambientales para el manejo integral de los residuos sólidos municipales, estatales y nacionalmente. Ha sido director de residuos en la Ciudad de México, director de residuos en la Semarnat, director de bioenergéticos en la Secretaría de Energía y actualmente es el director de la empresa Ecotec Residuos, Sociedad Civil. Con esto, Sergio, los micrófonos son tuyos. Adelante. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema. Es un tema que sí me apasiona, no me dejen mucho hablar porque sí salen muchas cosas. Y si quieren compartir experiencias, también salen otras. Entonces, los invito realmente a disfrutar. Yo en lo particular disfruto mucho cuando me interrumpen, no los dejo explayarse demasiado, pero me parece que ahorita el formato no es ese. Seguiremos el formato tradicional de hacer la presentación y después hacer las pausas, las preguntas y los intercambios correspondientes. Nuevamente, muchas gracias, José Carmelo, muchas gracias a la Canaco, que me brindan esta oportunidad de platicar con ustedes y compartir la experiencia. Espero nada más me confirmen que ya están en la presentación. Ya lo tenemos, adelante. Ok. Es una presentación, yo siempre inicio todas mis presentaciones diciendo que son cada vez un reto. A pesar de que, pues sí, tengo mucho tiempo dando presentaciones y son temas que manejo, pero siempre cada vez que presento, se presenta un nuevo reto
en las formas, en los conceptos, en los contenidos, y esta no es la excepción. Este tema, este pasaje que vamos a tener sobre el tema de residuos, va a usar una visión diferente, es una visión muchísimo más visual, y esta visión lo que significa para mí es un gran compromiso, porque lo que quiero transmitirles lo debe ustedes sentir a partir de la imagen que están viendo. Estamos hablando de la gestión integral de residuos, y en esta parte de la gestión integral, pues podría expresarse de muchas formas. Podríamos darle definiciones y discusiones sobre qué es gestión, qué es manejo, cuándo es uno, cuándo es otro, pero al final del día, algo que te tiene que reflejar la gestión integral es cómo te integras tú en tu vida cotidiana. Y en esta parte de la vida cotidiana, híjole, no sé cómo se quita esto. En esta parte de la vida cotidiana, pues al final del día, todas las personas deben entender que la gestión integral de residuos debe de iniciar o estar relacionado con lo que ustedes ven en pantalla, con una cuestión que diga cómo separo la basura, qué debo hacer, qué debo integrar. No tenemos que ser expertos en residuos, no tenemos que ser expertos en gestión integral. Yo siempre he defendido esa postura de decir, pues al final del día, yo no tengo por qué ser experto y conocer toda la terminología, pero sí debo vivir con ella, debo compartirla, debo ejercerla y debo responder bajo situaciones diferentes. Todos los que nos dedicamos al tema de residuos hemos pasado por muchas frustraciones por los cambios de nombre. Yo que soy biólogo, todos los términos de ecología, de medio ambiente, de relaciones casa, oikos, etcétera, los entiendo perfectamente bien, pero cuando me empiezan a hablar, y perdón porque muchos de ustedes son industriales, me empiezan a hablar del ecosistema industrial, empiezo a hacer chiras por dentro, porque no ubico yo esas relaciones y esas dimensiones. Entonces, a veces salirme yo de la pureza de los términos se vuelve importante. Lo que ustedes ven en pantalla es lo que debe reflejar el día a día de cada persona. Es cómo agarro mis orgánicos y los dispongo de una manera separada, los manejo de una manera separada, y cómo esta parte de los inorgánicos se integra dentro de todo lo demás. Yo recuerdo mucho que cuando iniciamos esta parte allá por el 2003, más o menos 2004, yo me sentía muy orgulloso, era director de residuos en la Ciudad de México, y decía, no hombre, qué bárbaros, vamos a empezar a trabajar la diferenciación entre residuos orgánicos e inorgánicos. Y me ponía a hacer búsqueda internacional y no veía nada. Yo decía, es que no es posible que el mundo no reaccione a esta clasificación tan padre que hemos hecho en México. Después, con algunos meses de experiencia en el puesto, lo que me di cuenta es que Japón lo había hecho 50 años antes. Entonces me dio la pena conmigo mismo, que yo decía, no es posible, nada más vamos atrasados en términos de conceptos 50 años. Y en términos de aplicación y desarrollo, pues todavía más tiempo. Y ahorita justamente platicaba con José Carmelo, y decía, oye, llevamos 23 años de publicación de la Ley de Residuos, donde se habla de gestión integral de residuos, y todavía después de 23 años seguimos hablando de sensibilizar, de capacitar, de comunicar. Y decía, oye, ¿cuándo vamos a acabar? Ya voy a acabar yo primero y me voy a convertir en un orgánico, que además no va a ser aprovechable. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Y esto genera una serie de reflexiones. Me gusta mucho empezar con esta parte de reflexiones, y la primera reflexión tiene que ver con pues no sé si es, yo creo que ya muchos lo sienten como un dicho, pero este aparatito, este Wally, está muy relacionado con toda la industria del reciclaje, y de cómo la función que va haciendo lo tiene que llevar, no importa el tamaño, no importa la forma, no importa lo que hagas, pero la función es importante para reintegrar, para restablecer, para hacer. Y por eso es que decidí yo poner esta lámina y esta imagen frente a ustedes, porque estas reflexiones realmente
nos tiene que llevar a entender mucho de las cosas y de los problemas en los cuales estamos inmersos en este momento. Y aquí hay un ejemplo de ello, ¿no? Si ustedes se fijan en este gráfico, está desde 1900 hasta el 2000. A lo mejor me pueden decir, no, bueno, te faltan 23 años y no sé qué, pero ese no es el tema. El tema es que todo crece. Ha crecido la explotación de recursos naturales, ha crecido la deforestación, ha crecido la pérdida de biodiversidad, ha crecido la agricultura, ha crecido el reciclaje en menor cantidad, pero ha crecido, y sobre todo ha crecido la pobreza. Y ustedes lo sufren mucho, sobre todo con el tema de agua. Cuando hablamos del tema de agua, te dicen, bueno, es que ya no hay agua. Y pues hay discusiones muy fuertes, ¿no? De realmente cuál es la interpretación correcta de eso. Porque la cantidad de agua es la misma. Lo que pasa es que ahora hay más gente tomándose esa misma cantidad. Pues pareciera que es menos, pero la cantidad de agua no ha cambiado. Y en este caso, la población y los recursos y la invasión que tenemos hacia el medio ambiente, pues el medio ambiente es uno solo y ahí están sus recursos, pero cada vez somos más gente estando dependiendo de esta fuente de recursos y estamos generando circuitos que no están cerrados. Todo el trabajo, toda la tecnología, todo el desarrollo que también ha crecido, ha traído muchos beneficios por un lado, pero también ha traído esto. O sea, si yo desarrollo tecnología, si yo desarrollo mejores condiciones, si yo desarrollo situaciones que beneficien o que favorezcan el desarrollo de la humanidad en cualquiera de sus conceptos, está de manera implícita creciendo el consumo. Y al crecer el consumo, entonces, todo este comportamiento que tenemos de mayor crecimiento en recursos, en explotación y todo lo demás, pues también crece. Y eso está asociado con un mayor crecimiento en la contaminación. Esta imagen lo que quiere darles a ustedes a entender es nos estamos quedando así en una especie como de vacío, en donde este consumo, a veces irreflexivo, a veces muy reflexivo, al final del día lleva los mismos conceptos y los mismos problemas. Yo de manera consistente pues estoy buscando un auto, dijéramos, híbrido o eléctrico y procuro que mi casa tenga aditamentos de ecología y todo esto, pero realmente en el fondo lo que yo estoy haciendo es buscar esquemas de ahorro, esquemas que me permitan salvar algo de dinero, salvar, aprovechar más lo que tengo, pero al final del día hay un concepto atrás y muchos de esos conceptos están asociados a contaminación, están asociados a pérdidas de calidad y todo esto. Y entonces viene una pregunta importante, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos definir los esquemas? ¿Dónde poner los esfuerzos? Y entonces nos aparecen información que debemos tomar en cuenta y que no necesariamente tiene que ser información muy profunda. Miren ustedes, estos son los datos que se generan en el diagnóstico básico emitido ahorita recientemente en el 2020. En el 2020. 46% de orgánicos, 32% de valorizables. Si ustedes se pusieran a reflexionar y tuvieran problemas con estos, ¿en dónde meterían la energía? ¿En dónde meterían el esfuerzo para resolver un problema? Yo viendo estos números lo metería en los orgánicos, pues es el mayor de los problemas. Olvidemos el tema de los gases de efecto invernadero, porque esos solamente vienen de los orgánicos. Los lixiviados solamente vienen de los orgánicos. Si hablamos de fauna nociva, solamente está asociada a los orgánicos. Y resulta ser con que los orgánicos no se hacen caso. Y el poco caso que tenemos sobre los residuos orgánicos, pues es un tema que, pues caray, dices, ¿dónde voy a meter los esfuerzos? Y eso nos lleva a pensar en este tipo de relaciones. Yo estoy seguro que ustedes han visto este gráfico varias veces. Han visto esto de que nosotros solamente vemos el 20% del problema y el 80% está abajo. Pero también si nosotros lo analizamos de una forma diferente y decimos, ok, si el 80% de los problemas no lo veo,
también el 80% de los problemas están causados por el 20% de los asociados o generadores de ese problema. Esto quiere decir, y perdón, voy a hacer algo que no se debe, pero lo voy a hacer. Eso quiere decir que si yo me fijo en esta regla de Pareto, que todos ustedes la conocen, ¿dónde meto los esfuerzos? Si yo quiero meter una solución asociada a gases de efecto invernadero, debo trabajar en esta fracción con un 80-20. ¿Y dónde está esos 20%? Pues el 20% seguramente tiene mucho que ver con la industria agropecuaria. Y la industria agropecuaria también son residuos. Entonces, si yo quiero aprovechar al máximo, pues me tengo nada más que ver esta suma de valorizables más esta de orgánicos, porque entre estas dos tengo alrededor del 78%. Y este 78% tiene también una relación 80-20. Entonces, como ustedes pueden ver y pueden percibir, este tipo de instrumentos de lógica tan complicada también debe ser usada en el desarrollo de las políticas públicas. Y a veces lo que hacemos en ese desarrollo es que tendemos a ocupar una serie de descripciones exhaustivas que lo único que nos llevan es a un camino que nos va perdiendo. ¿Por qué razón? Porque esta simple relación de 80-20 no la respetamos en la siguiente. Y queremos ver enormes programas con enormes condiciones, con una serie interminable de descripciones pensando que más es mejor y a veces menos es mejor. Entonces, de este tipo de reflexiones, nosotros generamos o derivamos una serie de conceptos y definiciones que deben ser comunes en todo el área de residuos. Pareciera muy simple, pero cuando empezamos a discutir leyes, reglamentos, normas y todo ese tipo de cosas, la conceptualización y el entendimiento tienen que ser único. Y ahorita van a ver ejemplos alrededor de eso. Miren ustedes, ¿qué es esto? Es un cuarto que está lleno de cachivaches, si quieren decirlo, y si ustedes lo ven, pues ustedes dicen, bueno, ¿aquí hay basura o aquí hay residuos? A lo mejor para alguna gente dice, bueno, pues sabes que todo esto a la basura, ¿no? Todo esto no sirve para nada, pero para nada, ¿no? Pero si ustedes analizan esto desde una perspectiva tal vez de qué puedo aprovechar o a dónde le puedo mandar a qué, o qué puedo reducir, o qué puedo mejorar para que no esté aquí, entonces va cambiando el concepto y va pasando de algo que yo estoy tirando o estoy desechando y lo estoy transformando en un residuo que puede ser tomado por otras corrientes o que puede ser reducido porque no sirven para nada. Y entonces, pues, ¿qué hacen en esta casa, no? Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes en este bote de basura donde está el papel de baño. El papel de baño es un papel que está diseñado para deshacerse con el agua del WC. Por alguna razón, no estamos dejando que ese papel cumpla su función y que se desintegre, no que se degrade, que se desintegre dentro de la matriz de agua, como es originalmente diseñado. Lo extraemos de ahí, lo ponemos en un bote y en ese bote estamos albergando una bola de bichos y de condiciones que después nos preocupamos porque son insalubres. Entonces, esta parte de conceptualización de basura o residuo en verdad toma dimensiones muy diferentes cuando las analizamos de diferentes perspectivas. Si yo les pido a ustedes que diagnostiquen esto, a lo mejor algunos me van a dar un diagnóstico diciendo, de ahí nada sirve. Yo tengo que quitar todo esto y ponerlo todo nuevo. Ese es un diagnóstico. Pero si yo les digo, a ver, sepárenme lo peligroso de lo no peligroso, ustedes van a hacer un análisis diferente. Si yo les digo, sepáramelo ahora por materiales, me van a sacar cosas diferentes. Me van a decir, hay tanto de textil, tantos líquidos electrónicos, cables, medicinas, envases, papeles, en fin, o sea, van a empezar a crear. Y esa es una de las grandes magias que deben tener los diagnósticos. No debemos hacer diagnósticos por hacerlos. Y eso es muy frecuente que se utilice dentro de todo lo que es el manejo de residuos en México.
nos encanta hacer diagnósticos y a veces los especialistas o los consultores te ofrecen diagnósticos que te dan resultados que no te sirven para nada, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos de qué estamos hablando y qué es lo que queremos resolver. Y aquí una muestra. Estos son residuos sólidos. ¿Por qué son residuos sólidos urbanos? Pues en principio están asociados a las cajas de habitación, que está ahí a un lado, está asociado con contenedores que están en vía pública y en principio vemos una composición que es muy familiar a lo que nosotros nos hemos encontrado en el día a día. A lo mejor ya todo el tiradero que está por ahí no es del todo regular o no quisiéramos encontrarlo, pero al final del día todos estos son manejados por el sistema de... Y de repente nos encontramos con términos como residuos de manejo especial. Y la pregunta es, ¿qué son los de manejo especial? Bueno, algunos residuos sólidos urbanos, cuando tienen cantidades arriba de lo establecido por la ley como un generador de alto volumen, en ese momento se convierte en residuo de manejo especial. Pero si ustedes reflexionan sobre esto, solamente es la cantidad lo que lo define, no es la composición. Y las definiciones que tenemos en la ley están hechas en función a definiciones. Y la definición de residuo sólido urbano está referenciado a lo que produce una casa habitación. Pero en una oficina, en una empresa, también hay residuos sólidos urbanos. En el aeropuerto hay residuos sólidos urbanos. Y nada más por la cantidad se convierte en un residuo de manejo especial y es equivalente a esto. Si ustedes ven esto, me van a decir, oye, no, espérame, Sergio, eso no es así. Aquí estás viendo que hay una tarjeta electrónica y una tarjeta electrónica es un residuo peligroso. Hay una batería, aquí hay una batería de botón, peligrosísimo, pero también hay metal, también hay plástico y hay otra serie de cosas que nosotros podemos estar viendo de aquí. Entonces, lo que quiero decirles es, los residuos de manejo especial son generalmente asociados a la industria, comercio o servicio. Pero cuando yo hablo de comercio y de servicio es por la cantidad, no por la composición. Es la cantidad la que me está determinando que sea un residuo de manejo especial. ¿Por qué es manejo especial? Porque necesito manejarlos de una manera diferente. Los electrónicos, muchos podrán discutir que son peligrosos porque tienen compuestos bromados o porque tienen sustancias peligrosas, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia de tener esta tarjeta ahí o tenerla dentro de una computadora? Al final del día es el mismo material. Pero si yo la tengo en una computadora, es un residuo de manejo especial. Pero si yo separo los componentes, puedo tener residuos sólidos o residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Entonces, entender este tipo de diferencias tan sutiles te vuelve muy importante cuando tú eres un industrial y te quieren aplicar cosas que pueden no ser ciertas. Entonces, sí debemos estar conscientes que los nombres nos dicen cosas. ¿Cómo se llamaban antes los residuos de manejo especial? Se llamaban residuos industriales. Así de simple. Y eso todo el mundo lo entendía. Pero también hay otros tipos de residuos. Están los peligrosos y por alguna razón que no la sé, separan a los petroleros y a los mineros. Todos estos residuos tienen una serie de características que están asociadas a la peligrosidad. Y entonces surgen análisis, como son los análisis CRETIP, porque lo que pretenden es reducir lo que ustedes ven ahí, la contaminación, la afectación directa de la vida en su conjunto, llámese seres humanos o llámese fauna o llámese flora, hay una afectación seria que está asociada a los residuos peligrosos, por eso son separados. Y de alguna forma, estos residuos peligrosos petroleros y mineros, su atribución está en la federación. ¿Por qué razón? Porque la federación en principio debe salvaguardar a toda la comunidad de que estos residuos no sean o tengan un manejo similar o no sean dispuestos de una manera inapropiada. Los residuos de manejo especial que vimos, como estos electrónicos, como las llantas, como los residuos de construcción, son residuos a cargo del Estado y los residuos sólidos urbanos a cargo de los municipios.
es bien importante entender esa diferenciación, porque a veces se le exige a Semarnat que haga cosas que le corresponden a un nivel estatal, o al revés. En fin, pero todo esto tiene mucho que ver con, pues, ¿de dónde empezamos a separar las cosas, ¿no? Y hemos hablado de mucho de la separación de orgánico y inorgánico, y ya me he quejado muchas veces de decir que llevamos 23 años tratando de buscar esta separación, y todavía hay gente que no entiende cuál es esta separación. Todavía hay gente que dice, ¿dónde entrego mi basura de orgánico? O la mezcla con el camión, y siguen diciendo que el camión es el culpable, cuando a veces la acción de la sociedad está organizada muy bien para unas cosas, pero no muy bien para otras. Y hay una segunda separación. Esta segunda separación son otras fracciones. Cuando yo quiero separar envases de vidrio de distintos colores, o envases de plástico de distintos tipos, o separar los orgánicos, o meter textiles, o meter los residuos de construcción, o separar las baterías, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, casi todo el país difícilmente separa entre orgánicos e inorgánicos. Una separación primaria. Y de aquí se derivan una serie de cosas que nos tienen que hacer reflexionar. Ustedes han visto esto de la economía circular y han visto las 3 R's. Están perfectamente asociados a la reducción, al reuso y al reciclaje. Y vuelvo nuevamente a esta cuestión de los términos y de cómo entendemos las cosas. En mi época me tocó ver el surgimiento de las 3 R's, pero antes de las 3 R's hablábamos de sustentabilidad y de desarrollo sustentable. Después hablábamos de 3 R's y desarrollo sustentable. Después hablábamos de producción y consumo sustentable. Ahora hablamos de economía circular. Y en lugar de 3 R's, estas 3 R's como que se reproducen y ahora son muchas. Ahora ya tienes que repensar, tienes que remanufacturar, tienes que hacer muchas otras R's más las que se vayan sumando. Pero en esencia, lo que buscamos es mucho lo que aquí está puesto en la pantalla. Es reducir las cosas en su generación, pero también en su disposición final. Esto quiere decir que este primer concepto de reducir no solamente aplica cuando genero, también aplica cuando tiro. Y en ese sentido, si yo hago una política pública que diga la reducción es, en términos de gestión integral, es prohibir el acceso de residuos orgánicos a un relleno sanitario, pues señores, pónganse todo el mundo a trabajar para ver cómo le hacemos para eso. Eso significa reducir. Reusar no necesariamente significa remanufacturar. Y a mucha gente que de repente dice, oye, hay que ver cómo reacondicionas las bolsas de plástico para volverlas a usar. Dijo, ok, lo que quieres decirme es que la lave. Entonces, ¿entienden el significado tan fuerte que implica el buscar terminología muy revuelta para los términos? Nos llega a paralizar. Y como yo lo he dicho muchas veces, mucho análisis da parálisis. Y este es el caso de ellos. Entonces, por eso es que economía circular tiene un signo de interrogación, desde mi muy particular punto de vista, por supuesto. Al final, estamos hablando todo de lo mismo, y la ciudadanía en México ha crecido en su conocimiento y en su respuesta al medio ambiente. Y después nos enfrentamos a esto. Ojalá lo puedan ver. Estoy tratando de mover esto en un lugar donde no me estorbe. Pero esta imagen es maravillosa y tiene mucho que explorarle. Si ustedes alcanzan a ver, en los contenedores amarillos está el símbolo del punto verde. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que la mejor estrategia de responsabilidad es el punto verde? Yo creo que prácticamente todos los que estamos en residuos hemos asociado punto verde a una cuestión de responsabilidad extendida. Y entonces mi pregunta es, este punto verde no salvó a este sitio de todo este basurero, pero este basurero no lo hizo el punto verde ni lo hizo el productor, lo hizo la gente. O la hizo una falta de servicio público. Y entonces empezamos a entrar en conflictos. ¿Por qué queremos mandar la responsabilidad a un grupo que a veces no puede controlar este tipo de comportamiento, que son expresamente asociados a las personas? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que reflexionemos,
porque la responsabilidad está en todo. La responsabilidad está en el que genera, en cómo lo dispones, en los sistemas, en los gobiernos, en la industria, en las ONGs y en la población. Si ustedes se ponen a analizar las fotografías que hay sobre contaminación, no hay ninguna donde la gente se la pase tirando basura. Todos están enfocados en recoger la basura, no en cómo se tira. Entonces, son reflexiones que están asociados a las definiciones y al querer tener nuevas perspectivas, tratando de explicar más cuando a veces nos embrolla de más. Y esto nos lleva a todos los sistemas. Entonces, yo hablé de gestión integral de residuos, ahora voy a hablar de manejo, y a lo mejor ustedes me dicen, bueno, ¿y qué onda con esto del manejo, no? ¿Qué es? Cuando yo hablo de manejo, hablo de recolección y transporte, y no hablo más atrás porque tiene que ver con aspectos de comunicación. Abajo, ustedes, si no están asociados, saben que este es un vehículo en la Ciudad de México. Y saben que el comportamiento que está mostrado ahí es un comportamiento típico de una serie de actores que en algunos momentos los llamaron pepenadores, después los llamaron seleccionadores, después los llamaron pepenadores dignificados, lo que sea. Pero todo esto sucede en la Ciudad de México. Y este camión, en lugar de estar dando servicio de recolección, se la pasa separando como una industria ahí, con su nivel de participación, con su nivel de eficiencia, lo que quieran, y su contribución. Pero eso es lo que pasa en México. Lo que está arriba es un mismo camión recolector en donde no puede haber nadie arriba, donde no le puedes colgar bolsas y en donde solamente el contenedor tiene espacio para ser ocupado y aplicado en este vehículo. Claro, este vehículo solamente es manejado por una persona. Y este vehículo lo único que hace es recoger esto sin hacer ninguna otra actividad. Y toda la actividad que sucede de selección se hace en plano, no se hace en la calle. Ni se obstruye el paso, ni mucho menos. ¿Es un problema? Sí es un problema. ¿Se debe atender? Sí, sí se debe atender. ¿Estoy en contra de los pepenadores? No, no estoy en contra de los pepenadores. Estoy en contra de que ellos estén en la calle. Ellos deben estar integrados a los sistemas. Y reflexionen en una cosa. La Ciudad de México quitó a los pepenadores en su momento y los metió a las plantas de selección. Pero eso sucedió hace 25 años. Después de 25 años volvemos a tener pepenadores, ahora en un número duplicado, y ahora los tenemos en la calle. ¿Qué otra parte tenemos nosotros dentro del manejo? El manejo se hace en plantas de selección o se hace en estaciones de transferencia, que son los elementos que te permiten mover residuos de un lado para otro y de llevarlos a las zonas en donde están con mejores posibilidades de extraer los materiales o de dar las economías de escala. La economía de escala no se da aquí. La economía de escala se da en los grandes volúmenes. Y esto, por ejemplo, la estación de transferencia en Tampico es una estación de transferencia de alta compactación. O sea, yo sé exactamente cuánto va en cada cartucho, sé que no va escurriendo por la calle y solamente se llena y se separa de este compactador una vez que está lleno. ¿Qué otros sistemas tenemos? Y esto se vuelve maravilloso. Ustedes ven por aquí abajo que dice vertedero. Esa es la palabra que importamos de todos lados, pero que en la legislación no existe. Vertedero en nuestra legislación no la veo reflejada en algún lugar. La ley de residuos no habla de vertederos, habla de sitios de disposición final. Y en México ustedes me dicen, bueno, se pueden confundir porque el del lado izquierdo puede ser un relleno sanitario, pero no lo es. Es una clasificación un poco extraña porque es un sitio controlado. ¿Qué significa controlado? Pues que está cubierto, que tiene cierto nivel de ingeniería porque tiene trabajo en los taludes, no se ve la basura expuesta, y eso, digo, claramente a la derecha no necesito explicar qué es. Ahí está puesto y solamente estoy haciendo una relación. Esto es un relleno sanitario. Un relleno sanitario no necesariamente compite con la naturaleza, no tiene por qué competir con la naturaleza. Y hay sitios de disposición final en el mundo que una vez que terminan su vida útil, son cubiertos y después tienen este tipo de vegetaciones que ustedes tienen allá. Los hay, pero en México por alguna razón no llegamos a hacerlo. El nivel de ingeniería que es esto existe en México, pero si yo hablara de cuántos rellenos hay, los puedo contar con la mano en México.
Y viene la pregunta, pues, ¿cuántos rellenos necesito en el país? Pues dividan nada más los 45 millones de toneladas entre 500 y con eso podrán decir que tienen un número estimado de rellenos sanitarios. No es tan complicado. Pero, en fin, lo que quería es que ustedes percibieran lo que significa un sitio controlado, un tiradero o vertedero y un relleno sanitario. Y lo mismo sucede con otros esquemas en tecnologías, en valorización. Lo que ustedes están viendo aquí en medio es una planta japonesa de reciclaje de lavadoras y de aparatos electrodomésticos, pero es toda una industria. Y ustedes tienen un serio problema en Tijuana de paso entre ambos países de mucho de este tipo de material. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos problemas serios en el país, pero también tenemos cosas como la de la izquierda. Tenemos plantas que están en Ciudad Juárez que tienen esta cantidad de infraestructura y dices, wow, así se puede. Claro que se puede. Y del lado derecho lo que vemos es una industria que está perfectamente alineada con el manejo de residuos, en este caso papel y cartón, pero ya metidos en la industria. Y esto es algo que para mí, en verdad, se vuelve sumamente interesante. No confundamos la quema con la incineración. La planta que está ustedes viendo a la izquierda está funcionando, está operando porque yo estuve en ella y puedo asegurar perfectamente bien que esa planta estaba funcionando cuando yo tomé esta foto. Lo que ustedes están viendo arriba a la derecha es el hogar del horno. Es la parte de adentro del horno. No es que esté desenfocada ni mucho menos, es el perfil de la mirilla, lo que ustedes están viendo del lado derecho. Esto es una quema. Y por alguna razón, este término de incineración causa muchos problemas y muchas suspicacias, porque piensan que incinerar es esto. Y la prensa ha ocupado mucho este término de quemar que ven abajo con un término de incinerar. Y por esas razones surgen terminologías como termovalorizar, que ya es el intento de poder decir, oigan, sí, pero el aprovechamiento con combustión, con oxígeno, y sistemas controlados. Perdón, una planta de estas debe tener sistemas controlados y le llaman incinerar. Y en términos generales, lo que ustedes están viendo aquí es cómo se comporta o qué elementos tenemos en términos de tratamientos y tecnologías que forman parte del manejo, que forman parte de la gestión de residuos, que forman parte de elementos que no nos tiene por qué dar miedo el aplicarlo. En muchos países se aplican los términos, los aprovechamientos térmicos y no ha pasado nada. No le salen 4 ojos o 2 cabezas o 3 patas a la gente. No ha sido así. Y si alguien está regulado, son los térmicos. Les juro que están súper regulados. Una serie de tecnologías en disposición final que son por demás conocidas y tecnologías para aprovechamiento de residuos las que quieran. Y el país las tiene. Entonces, todos estos componentes forman parte del manejo. Y aquí ustedes pueden ver un ejemplo de cómo pudieran organizar todos estos términos de información, es decir, desde que yo genero, cómo puedo tener toda la gama de aprovechamientos, dónde debo reducir, dónde debo aumentar. Esto existe, esto fue planteado por muchas veces en los programas, en los términos, y vean ustedes, en todo momento, la planta de selección juega un papel sumamente importante. Pero esta selección no está en el tamaño, está en una planta. Y son economías de escala. Y ahí se mueve todo el mundo del mercado, todo el mundo del aprovechamiento, todo el mundo de la valorización de residuos orgánicos, de la energía, combustibles, y todo eso parte mucho de la planta de selección. Y entonces, cuando hablamos de gestión, ¿de qué hablamos? Hablamos de otros elementos. Incluimos aspectos legales, como son los tratados, el famoso esquema vinculante que se busca hacer en estos próximos años, reglamentos, normas, y tanto la federación como los estados pueden trabajar algunos niveles. El estado puede trabajar leyes locales y reglamentos locales, pero un municipio no puede trabajar leyes, nunca lo va a hacer porque no tiene atribuciones. Va a trabajar normas también a nivel estatal, porque un municipio no puede generar normas, puede generar bandos. Entonces, lo que son los niveles de gobierno,
el tipo de instrumentos, cuando se conjuntan con el desarrollo de infraestructura y de tecnología, empezamos a hablar de gestión. Empezamos a hablar de gestión cuando ocupamos estos triángulos de aprovechamiento y vamos ejerciendo el dominio sobre esto, en donde decimos, primero minimiza, primero busca la prevención, pero eso tiene que ver con cambios de hábitos en producción y en consumo. Tenemos que reusar primero, después reciclar, después coprocesar, después los tratamientos, incinerar y confinamientos, pero no quiere decir que debamos sustituir uno por otro. ¿Podemos ocuparlos todos? Sí. ¿Es válido que yo en una instalación o dijéramos, en un ayuntamiento diga, yo no quiero aprovechar y quiero todo quemarlo para obtener la mayor cantidad de energía? Técnicamente es correcto. Técnicamente es un ejercicio de gestión correcta. El problema es que a veces interpretamos que eso no es moralmente adecuado. Y entonces empezamos a dar explicaciones de lo que tenemos enfrente. Pero no tenemos por qué estar sacrificando el uso de una cosa por otra. ¿Por qué si el plástico es un material que tiene alto valor energético, por qué no lo aprovechamos? Reflexión. Y el último elemento que a mí se me hace muy importante considerar en todo esto, tiene que ver con las cuestiones de comunicación. Estos aspectos de comunicación, difusión y capacitación siempre son necesarios. Yo me quejo porque decimos, bueno, ¿cuándo vamos a acabar de sensibilizar a las personas? Yo creo que nunca, pero eso no quiere decir que no debamos continuar haciendo. Debemos continuar, debemos ejercer la difusión, debemos capacitar a todos los niveles. No tenemos personal técnico capacitado que pueda responder al manejo de un tractor arriba de un relleno sanitario. No hay una denominación técnica que le dé esa clasificación de experto técnico acreditado, y mucho menos hay alguien que quiera pagarlo. Entonces, este tipo de elementos se conjuntan con los anteriores, como son las leyes, como son las estrategias, las tecnologías, las definiciones y todo lo que hemos hablado, y en su conjunto todo eso se llama gestión integral. Esta plática es una plática a nivel básico, es una plática que tiene mucho como objetivo el poder aportarles a ustedes elementos de reflexión, un poco de conocimiento de cómo debe ser la gestión. Si ustedes quieren ver información más a detalle de qué es lo que significa todo lo que hemos platicado, ya con definiciones y en una presentación que se vuelve casi un documento autoleíble o autosustentable desde el punto de vista de su contenido, yo les pediría que me enviaran un correo y yo con mucho gusto les puedo enviar una presentación que apoye todo esto de lo que estamos hablando. Les pediría, por favor, que me mandaran un correo electrónico donde me pidan esa presentación y con mucho gusto se las hago llegar. Esta presentación, insisto, tiene un fuerte componente visual y el objetivo es difundir estos términos, formar una plataforma común y tener un mismo nivel de entendimiento de lo que estamos hablando cuando hablamos de manejo, cuando hablamos de gestión, cuando hablamos de un residuo, de qué tipo de residuo. No hemos hablado del tipo de generadores, pero está implícito también poder encontrar definiciones muy claras de qué es un gran generador, un micro, un mediano, también están perfectamente definidos. Yo por el momento les agradezco mucho. Tenemos, son 7:45. Sí, gracias, Sergio. 15 minutos, me parece que estamos en tiempo, ¿no? Sí. José. Entonces. Sí, muy bien. Sergio, gracias. Primero tendré que decirle al público, a nuestro público, que le pedimos a Sergio Gasca, efectivamente, una presentación de divulgación y además, así atrás de cámaras, supimos que recibió ayuda profesional de sus asesores locales ahí en la comunidad y por eso pudo hacer una presentación tan atractiva como esta y por eso realmente estamos agradecidos. Extiéndeles nuestro reconocimiento a tus asesores ahí que tienes de manera personal y déjame pasar rápido
por algunos temas. Paso revista rápido y tú nos respondes o abundas en los que quieras. Ok. Primero diría, para nuestro público, recordarles que si ustedes se registran en línea en nuestra página, entonces pueden recibir a vuelta o correo una constancia de asistencia a este seminario. Hoy, en esta segunda época, ya estamos por las 20 horas acumuladas, y a nuestro público que nos ha escuchado en buena parte del país, así como nuestros expositores, Sergio, que nos acompaña acá desde la Ciudad de México, gracias a estas plataformas que nos han permitido recuperar su valor de comunicación, sin que desde luego no dejemos de apreciar que lo presencial, lo mirarse, lo contactar rápidamente, pues también tiene un atractivo que lo perdemos aquí, pero la utilidad es que podemos tener a expertos como Sergio sin tanto problema de agenda, porque es una hora lo que nos regala y no tiene que viajar, etcétera, ¿no? Entonces eso es una ventaja. Pero bueno, pasemos a los temas. Mira, primero te diría, tal vez pudieras explicarnos mejor, para nuestro público, esta aparente paradoja entre que la basura electrónica o roto un equipo o una parte sea residuo peligroso, y si está entero el aparato con los mismos materiales, las mismas características, pero sea especial, ¿no? Parece que nuestra legislación, nuestras regulaciones no están alineadas con los convenios internacionales que México ha firmado para la basura electrónica como un residuo peligroso por sus elementos que contiene. Y luego también empezaría por lo último que nos hablaba sobre la incineración y lo que sucede contra una combustión controlada como la incineración, y las quemas que suceden al aire libre y que son una combustión incompleta y que entonces nos hacen respirar al aire cualquier cosa de material de combustión incompleta, principalmente desde luego porque no es una incineración controlada donde se esté manejando temperaturas y mezcla de oxígeno para que la combustión sea completa, y entonces nos respiramos realmente, socializamos y eso creo que es muy importante el punto. Valdría la pena también decir, en esta pirámide de aprovechamiento que nos presentas invertida, que el poder calorífico seguramente de un material debería ser lo último que rescatemos mediante el aprovechamiento térmico, ¿no? Y antes podríamos darle estos diferentes usos, así como este camino que podría ser controversial, pero que hoy nos los explica de diferente manera la economía circular, con todas esas R's a las que te referiste, que pueden ser muchísimas, muchísimas. También, sin duda, valdría la pena estas, como acá en la frontera, estas asimetrías de desarrollo, de capacidad de consumo, por las que también nos referiste, donde 80-20 o 70-30, más o menos, pero donde, Sergio, envases, empaques, embalajes, estas 3 E's de elefante, pueden significar tal vez el 70% de los residuos que generamos, y son de alguna manera algunos de estos empaques y embalajes o hasta los envases están, digamos, limpios, o sea, podrían mantenerse limpios si no los mezclamos, tal vez en los sitios de origen, y esta separación podría ser muy valiosa para precisamente no perdieran el material, tal vez ni siquiera revalorar, sino que no perdieran el valor estos materiales. También podrías tal vez abundar más en la responsabilidad extendida. La responsabilidad extendida, entendida, y quisiéramos entenderlo tal vez no solamente de todos a la vez, sino del fabricante. A lo mejor si al fabricante de algo le importara que flotara, que tuviera un anuncio negativo porque su marca está flotando en el río o está en un talud, su etiqueta, digamos, entonces habría que mantener un valor, no sé cómo se dirá, tú seguramente podrás explicarlo mejor, un valor mínimo, residual, o este sistema de depósito-reembolso que ha sido exitoso para darle vuelta al aluminio, por ejemplo, donde el aluminio puede representar, el reciclaje del aluminio, tal vez dicen algunos informes, el 95% del aluminio del mundo se recicla,
y eso entonces lo hace más importante que la minería primaria. Y parte de eso virtuoso, creo, es el sistema de depósito-reembolso, que con un valor último, ¿no? Podrá ser valor marginal o podrá ser valor de recuperación, o no sé cómo se podrá llamar, pero que no hemos sido exitosos en otros materiales, y creo que en el aluminio sí puede suceder. También, y con esto termino para dejarte los minutos a ti, también está, bueno, no, antes de terminar, déjame hacer un poco de chiste sobre el uso del papel sanitario que citas, porque guardar el papel sanitario a un lado de la taza, dicen algunos, es como defecar al aire libre. O sea, Sí. no es una cuestión sanitaria que no deberíamos tenerla ya a la mano, ¿no? Y nos parece más higiénico dejarlo en una bolsa y luego envolverlo y amarrarlo y ponerlo en otra parte. Realmente es chistoso, porque efectivamente el papel sanitario está pues para que se desintegre en el agua, ¿no? Y lo ponemos a un lado y no lo reciclamos, pues ahí es como defecar al aire libre. Déjame recuperar algunos comentarios. Mira, María Lora dice: doctor Gasca, muchas gracias por su presentación. ¿Puede indicar en qué estado o municipio de México se están adelantando en los temas que usted presentó? Dice Mercedes Susana, dice: doctor Gasca, gracias por la presentación, es muy sencilla y clara. Y, oh, wow, Itzamit Sali Castillo dice: muchas gracias por la presentación, abriendo mi panorama ya que trabajo en un residuo que está clasificado como de un solo uso. Tal vez también valdría la pena, y hago un paréntesis acá para decir y lo digo con un tanto de sarcasmo, ¿cómo es posible que un material duradero, valioso, no biodegradable y por eso es virtuoso, como el plástico, lo hacemos basura en lugar de usarlo más y más y más veces? Vamos, su virtud de no ser biodegradable lo hicimos pecado, ¿no? Entonces realmente eso en la ingeniería es un producto, es un material maravilloso, porque lo hiciste, lo produciste tan barato que hasta se regalan, ¿no?, los productos, ¿no? Y entonces es una maravilla, y resulta que lo hicimos culpable de toda una. Rocío Martínez nos dice: ahí la importancia de las jornadas de reciclaje, recepción en todos los equipos. Honorio Flores: ¿cuál es el correo electrónico? Ya se lo vamos a proporcionar para la presentación de divulgación de Sergio. Sí. Rocío Villanueva: muchas gracias, coincido en la importancia de la divulgación y la comunicación. Gracias, Rocío, es parte de lo que este seminario hace, desde luego, para la Cámara de Comercio. Es un gusto recibir a Sergio Gasca aquí, nos ayude a entender mejor el problema de manejo de residuos, que resulta una pesadilla para todos los gobiernos municipales. No hay uno que lo haya resuelto exitosamente, y seguimos todavía, efectivamente, como Sergio dice, pues tenemos legislaciones, regulaciones, que tenemos un área de oportunidad para implementarlas. Con eso, Sergio, te dejo para que tú nos reflexiones en estos minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, has tocado muchos puntos torales y que tienen muchas vertientes, ¿no? Tocaré algunos puntos en términos generales. Miren, los electrónicos. Los electrónicos sabemos que tienen componentes peligrosos. Sabemos que tienen elementos valiosos. Por eso se hace una minería de eso. Desafortunadamente, México no tiene la infraestructura para hacer el aprovechamiento de esos materiales. Y tenemos materiales que no percibimos que son peligrosos. Entonces, cuando estás desarrollando una política pública, debes tomar en cuenta mucho cómo es el manejo que se está dando del material como producto y después del residuo que se genera. Y pensemos una cosa: si el residuo fuera clasificado como peligroso, de acuerdo a lo que yo les he comentado a ustedes, la atribución sería federal. Si la atribución fuera federal, eso querría decir que la federación tiene que hacerse responsable de su recolección, aprovechamiento, manejo, disposición final o valorización. Y hoy por hoy también sabemos que eso no hace la Semarnat. La Semarnat no gestiona residuos, gestiona el manejo que se hace
por empresas de reciclaje, de recuperación, de esto, del otro y de aquel. ¿Lo debe hacer? Bueno, ese es un motivo de discusión bastante interesante, porque tiene muchas acepciones y muchas discusiones a favor y en contra, sobre todo jurídicas. Entonces, la conveniencia de que en el país sea clasificado como un residuo de manejo especial a los electrónicos es porque entonces tienes la ayuda de los 32 estados. Y si los estados dicen, bueno, si tú me das cabida y yo puedo participar en resolver un problema que se está generando por la población en mi demarcación, pues entonces es mejor atenderlo entre varios que atenderlo entre uno. Esa es solamente una consideración alrededor de este residuo. Por otro lado, por ejemplo, ustedes saben que muchos de los plásticos de estos residuos, de estos productos electrónicos, están impregnados con contaminantes orgánicos persistentes, pero esos solamente se liberan cuando los trituramos o cuando los quemamos. Si no hago eso, el material no se desprende. Y su peligrosidad está asociada cuando está en el ambiente y en el aire. Entonces, eso sucede mucho, por ejemplo, si nosotros tenemos, la Ciudad de México lo tiene, y hay que aceptarlo tal cual. La Ciudad de México tiene algunas delegaciones que hacen canibalismo de los residuos electrónicos, de las computadoras, de las impresoras, hacen canibalismo y hacen salvajismo ambiental, porque queman los cables, queman las carcasas, no saben qué hacer con los cinescopios, los rompen, se libera el mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es problema del aparato? Yo realmente creo que es un problema de gestión y es un problema de aplicación de la ley. Y perdón, yo sé que muchos de ustedes pueden estar muy interesados en que la capacitación, la educación, la sensibilización son necesarios. Yo también lo comparto, pero una buena multa también educa. Les juro que también educa. Y el más maleducado del país, si lo pasamos del otro lado de la frontera, se vuelve el más educado. Porque sí les aplican la ley. Y en México la ley, y me duele mucho decirlo, no se aplica, se negocia. Perdón por lo crudo de mis palabras, pero México se caracteriza por negociar la ley, la aplicación de la ley. Y en el caso de residuos es un problema muy serio, porque esta falta de sanciones, esta falta de consecuencias de una mala ejecución, manejo, lo que sea, nos lleva a problemas graves. Combustión contra todo lo demás. La quema. Primero, la quema se da en tiraderos, basurales, botaderos, vertederos, como quieran llamarle. Incluso hasta en sitios controlados. Un relleno no debería tener problemas de esos. Si es un relleno con toda la exigencia que marca la norma, no debería tener, o el riesgo de incendio debería ser el menor. Este efecto que se da de la quema de basura es en tiraderos, y es porque alguien le puso un cerillo. O sea, eso del efecto lupa, perdón, yo no me trago esa historia. Ni en el bosque, ni fuera de él. No me trago esa historia. Tal vez ocurre en un 3%, 5%, pero no es la consecuencia principal de todas las veces que algo se incendia, ¿no? Entonces, la combustión dada en una instalación, en una planta de incineración, tiene controles, pero hasta por abajo de la lengua. Y todas las condiciones que yo pueda emitir tienen un sistema de control de contaminantes atmosféricos y al agua, a las dos. Y también lo tienen asociado al tema de suelo, que es a donde van a dar las cenizas. Entonces, yo creo que no debemos tenerle miedo a esta parte de la incineración. La incineración es de los procesos más estables que hemos conocido. Y hay muchos países que, bueno, andan buscando basura de otros lados porque sus plantas de incineración están sin trabajar.
¿no? Y también son inversiones fuertes. Entonces, no debemos tener miedo, pero sí debemos exigir que cuando una planta de ese estilo exista, esa planta debe tener todos los controles que debe tener y no jugar con eso. Debes tener gente capacitada, por supuesto que la debes tener capacitada, certificada y vigilada constantemente, porque no estamos jugando. Es un proceso muy serio. Y con esa seriedad da buenos resultados. Sin esa seriedad no da buenos resultados. No sé si ustedes sabían, en México se compró una planta de incineración que iba a trabajar en Aragón. Ahí estaba la planta y resulta ser que nunca la instalaron. ¿Para qué inviertes en una planta que no instalan? Qué lujazo, ¿no? De inversión. Invertir en algo que no ocupes, vaya Dios. Poder calorífico hasta el final, pues sí, sin duda. Si yo hablo de un esquema que a mí me gustaría implementar, lo ideal sería hacer mis actividades de reducción en la fuente, separación en la mayor cantidad de residuos que se pueda, con sistemas de contenerización que puedan ofrecer sistemas 24 horas por todos los días de la semana permanente, cuando una persona pueda ir y disponer ahí de sus residuos de manera adecuada y sobre todo con una tarifa. Piensen ustedes en esto, el sistema no se puede mantener como está. Necesito una tarifa. ¿Y qué pasa si yo tengo una tarifa de recolección, sea la que sea, y te digo, oye, usuario, ¿quieres reducir lo que pagas? Ok, te pongo a disposición los contenedores que están en vía pública, te pongo a disposición los centros de acopio para papel, cartón, periódico, lo que quieran, y si no me lo quieres pagar, no me lo pagues, llévalo ahí. ¿Te lo van a pagar ahí? No. Pero tú ya no vas a pagar la cantidad que me vas a pagar a mí como sistema. Eso forma parte del punto verde y nunca se habla de eso. Pero una tarifa, igual que sube, baja. O sea, no todo es que si yo genero más, pago más. Pues sí, el que contamina paga, pues esa es la expresión. Pero también si yo genero menos, debería pagar menos. Y esa es una gracia de los sistemas. Si eso pudiéramos implementarlo sería maravilloso, pero nada más estoy hablando de la primera parte de la recolección. Ahí es en donde entra la responsabilidad extendida. Pero es una responsabilidad extendida, pero no es extendida entendida como que industria, te dejo todo tu problema y tú lo resuelves. Perdón, no. La industria también paga impuestos, la industria también genera empleo, la industria también genera bienestar, y esa es parte de su contribución. Yo no conozco una industria que no sea capaz de generar dinero. La industria que no genera dinero muere y desaparece. Así de simple, así de simple. La industria que genera muchas cosas, no solamente los productos ni la mugre que se dice que ponemos aquí en el ambiente. Entonces, yo no conozco un sistema de responsabilidad extendido puro en el mundo. No lo conozco. Y los invito a que alguien me diga un sistema en donde un privado se haga cargo de el material que pone, lo recupera totalmente él solo mueve todos los esquemas, él solo tiene los incentivos, él solo paga todo. No hay en el mundo. Yo he platicado con japoneses y ni los japoneses, que son muy respetuosos, tienen ese tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque asumen perfectamente bien que su relación es compartida. De manera natural es compartida. A lo mejor con una pequeña parte del gobierno, una parte más grande un distribuidor, un comercializador, una industria, la población también tiene que participar. Si no participa la población, perdón, hazlo todo lo que quieras, pero no va a funcionar. Y ahí, quería yo tocar algunos temas. Por ejemplo, esta parte del depósito reembolso. Es bien interesante, se piensa que es muy útil. Yo también lo pensaba. Hoy estuve en una reunión con industriales del plástico y me decían, es que no podemos aplicarlo porque, ¿sabes qué? Me traen residuos de otros lados para vendérmelos y que quieren cobrarme el depósito a mí. Imagínate, José Carmelo, que tú tienes una tienda A y que Salvador Solís tiene una tienda B. Yo le compro a Salvador Solís, pero voy contigo y quiero el depósito de regreso.
Imagínate lo que le pasa a tu empresa. Ahora, imagínate que yo me dedique a recuperar envases de todo el lado porque hago pepena en la calle y te la llevo para que me pagues el envase. Te voy a quebrar, ¿eh? Entonces, sí tiene ventajas el esquema, pero no aplican. El esquema que tenemos en PET funciona muy bien y funciona excelente, uno, porque se les dio libertad de que ellos escogieran el esquema de modelo de negocio que tienen. No se lo impuso el gobierno. Ellos lo trabajaron, lo propusieron, lo discutimos y lo gestionamos y lo acordamos. Pero solamente funciona para el PET. ¿Por qué razón? Pues porque eran 5, 6 o 7 empresas las que marcan todo el mercado. Piensa en bolsas. Hay 870 fabricantes de bolsas y organizados hay como 100. Piensa en autos. ¿Cuántas marcas hay? ¿Cuántos distribuidores? ¿Cuántos talleres? ¿Cuántos? En fin, toda la gama que hay alrededor. ¿Quién es el responsable? Entonces, es bastante complejo. Los planes de manejo son instrumentos muy potentes, pero son instrumentos que tienen que estar en la lógica de cada tipo de residuo. Y tienen que ser manejados de su forma expresa y de su forma específica. Y lo mismo pasa con los envases, empaques y embalajes. Sería ideal que retornaran más bien. Pero ese retorno se da en algunas cosas. ¿Qué pasa con una bolsa que va con la basura? ¿Cómo la retornas? ¿Sabes no sé si se han puesto a pensar en el olor de una bolsa de orgánicos? Imagínate esa bolsa entrando en una fábrica de bolsas de diálisis. Ah, caray, ¿verdad? O sea, tenemos problemas serios cuando hablamos de plástico. Y entonces, todas esas lógicas se manejan diferente. Hoy estaba diciendo, no manejen igual el PET que una bolsa. ¿Son plásticos? Sí son plásticos. ¿Son valorizables los dos? Sí son valorizables. El polietileno es reciclable. Nadie duda de la reciclabilidad del polietileno. Pero tiene su espacio, tiene su lógica, tiene su forma de manejar, tiene su forma de matar pulgas. Y esa es la gracia de un buen gobierno, de un buen funcionario, de un buen programa, de una buena estrategia. Hicieron una pregunta de dónde están los municipios con más desarrollo. México tiene varios universos. Tienes municipios AAA. ¿Qué significa AAA? Bueno, Miguel Benito Juárez es la Suiza mexicana, desde el punto de vista de economía, ¿no? Entonces, ese tipo de municipios tienen acceso a financiamientos, tienen acceso a préstamos, en fin, créditos, todo mundo quiere invertir ahí. Pero, ojo, ese mismo tipo de beneficios también lo tiene el municipio más pobre de Oaxaca o de Chiapas. También tienen acceso. Los municipios más pobres tienen acceso a ese tipo de ayudas. ¿Quiénes son los que tienen problemas? La media tabla, diría César Chávez, la media tabla. Porque esos ni están con Dios ni están con el diablo. Pobres cuates. O sea, ni tienen acceso a grandes créditos, ni tienen apoyo por ser pobres. Ellos se tienen que rascar con sus propias uñas. Y dentro de esos hay ejemplos maravillosos. Aguascalientes, todo el mundo sabe de Aguascalientes. León está haciendo muy buen trabajo. Querétaro está haciendo buen trabajo. Plantas de aprovechamiento químico, pocas veces visto en México, está en Cuautla. La Ciudad de México, en Azcapotzalco, tenemos una planta de selección de primer nivel. Que por cierto, si yo fuera inversionista, pues cuestionaría esa inversión porque me lo están quitando los pepenadores. O sea, los pepenadores están poniendo en riesgo esa planta porque no llega a residuo con valor. Qué lamentable, ¿no? Entonces, pues, cada problema, cada análisis tiene varias aristas y es bien importante que con seriedad asumamos cuáles son ese tipo de implicaciones que tiene una decisión, sobre todo en términos de política, pero no se puede resolver solo. Tampoco se lo podemos votar
a los industriales. De hecho, la ley pone la atribución en municipios, pero no les da dinero. Sergio, creo que como otros temas nos da para mucho más, Sí. y el tiempo se nos está terminando, pero te quisiera comprometer en público al aire, con una sesión más para que sigamos. Residuos seguro es un tema que tú, con la experiencia que tienes por muchos años, nos podrás ayudar a seguir entendiendo así, pedacito a pedacito, cada vez mejores. Son Sí. muchas las áreas de oportunidad. Sí. Te agradecemos. Sí. Y cuando hablamos de temas, por ejemplo, los orgánicos, a mí es algo que me apasiona. Tiene una serie de implicaciones, de barreras que nosotros mismos le hemos puesto, que se vuelven muy interesantes. Los residuos orgánicos es todo un tema. Vamos viéndolo así, como una sesión que podamos ver qué onda con los orgánicos, como dices, Sí. buena parte de agropecuaria, pero bueno, en las ciudades también, y si los separamos También. podrían ser un área de oportunidad, y nos gusta mucho, aunque la crudeza con que calificaste la ley de que no se negocia, de que digo, es bastante fuerte, pero así nos gusta escuchar las cosas con claridad. Sergio, muchas gracias Gracias por a ustedes. ayudarnos. Y te Gracias a esperamos, ustedes. te invitamos a otra sesión para orgánicos, órale, para hablar con orgánicos, Ya. que es una cosa que te Sí. apasiona. Sí, eso es los residuos de construcción y los electrónicos, y bueno. Vamos agarrando de uno por uno, ¿te parece? Exacto, Vamos agarrando muy de uno bien. por uno. Gracias, Excelente, Sergio, muchas gracias, un gracias. abrazo hasta la Ciudad Gracias de a México. todos. Me Gracias desconecto. Muchas gracias. Gracias a a los todos. amigos que nos acompañaron acá este miércoles. Los invitamos que para el próximo miércoles aquí nos encontramos para seguir hablando de desarrollo sustentable. La próxima miércoles aquí nos estará platicando sobre la Sierra San Pedro Mártir Verónica Mesa, así que los esperamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos, y todos los miércoles de aquí los esperamos en la Cámara de Comercio de Tijuana y en el SIGA. Muchas gracias, hasta luego.